cuenta que es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde cada vez es más difícil encontrar lo auténtico, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde más difícil es encontrar lo verdadero, lo real. Diferenciar entre lo real y lo artificial nos puede llevar a eso, ¿no? A dudar de que si una cosa es verdadera o es generado por una inteligencia artificial o es falso, ¿no? Si la foto que estás posteando en tus redes sociales es real o es exceso de filtro, ¿verdad? O dices tú, bueno, a lo mejor ahí me veo muy bien, pero no es real. Y vivimos en una sociedad donde lo falso parece real, donde lo artificial parece verdadero y auténtico. Y nuestro mundo se ha convertido en un mundo de apariencias, en un mundo de falsedades, un mundo donde lo que parece ser muchas veces sustituye a lo que verdaderamente es. Por ejemplo, puedes tener muchos seguidores y miles de seguidores en redes sociales, pero al mismo tiempo puedes estar solo y sentirte solo, sentirte mal. Puedes proyectar felicidad, puedes proyectar que te va bien en la vida, pero al mismo tiempo estar viviendo en ansiedad, estar viviendo en tristeza, en depresión. Puedes aparentar fortaleza, pero al mismo tiempo estar quebrado, estar quebrantado por dentro. Entonces, hoy en día, iglesia, es muy difícil diferenciar entre lo que verdaderamente es puro y lo que no es. Lo que verdaderamente es real y lo que no. Y ¿sabes qué? Lo más peligroso es que esto se está infiltrando y nos ha afectado no nada más a nuestra vida, sino que también ha impactado nuestra fe. Ha impactado nuestra fe y hoy existe una fe que luce bien por fuera, que es aparentemente agradable, aceptable, pero por dentro está vacía. Es una fe que no es real, una fe de palabras, una fe de domingos, ¿sí? Una fe que solo se vive el domingo, 2 horas y listo. Una fe que se basa en sentimientos y emociones. Una fe que se basa por lo que yo siento, por la música que suena bonito o no suena bonito, por la música que me está agradando y levanto mis manos, y si no me agrada no levanto mis manos. Una fe que se guía por emociones, una fe artificial. Una fe de apariencias que es inútil, y esa fe de apariencia es inútil en la prueba, no funciona, no resiste al dolor. Dice la palabra de Dios que nuestra fe va a pasar por el fuego para afinarla. Y sabes que si nosotros vivimos una fe artificial, déjame decirte que esa fe no va a pasar ni por el fuego, no vas a aguantar. Esta fe artificial no resiste el dolor, que no permanece en la duda. Por eso el día de hoy vamos a iniciar una serie nueva. No sé qué es lo que Dios espera, no sé qué es lo que tú esperas de Dios, pero Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Él ya murió, Él ya resucitó, Él ascendió a los cielos, encomendó a los discípulos, los comisionó y les dio una orden: vayan a todo el mundo a predicar el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos, ascendido al trono de los cielos. Y cuando eso pasa, nosotros la pregunta es: ¿qué es lo que sigue después de eso? ¿Qué es lo que espera Dios de ti después de haber resucitado? Y lo que espera Dios de ti y de mí es que vivamos una vida cristiana con una fe real. Con una fe real, con una fe verdadera, con una fe genuina, auténtica. Y hoy iniciamos esta serie titulada así: Fe Real. Fe real, que trata de encontrar el camino que a Dios le agrada. Encontrar el camino que a Dios le agrada, vivir mi vida real, sincera, genuina, auténtica. A una fe genuina que no se maquilla, una fe que no impresiona a nadie. ¿Sabes que hay muchas personas que creen que por su fe impresionan a la gente?
y porque Dios es bueno, produce un milagro en tu vida y tú oraste por ese milagro y la gente piensa que es a través de su fe que causó este milagro. Pero lo que no saben es que Dios fue bueno. Y hoy vamos a hablar, y durante estas semanas, varias semanas, vamos a estar viendo la fe real. Fe real es responderle a Dios en adoración por el simple hecho de ser Dios. El simple hecho de ser Dios. Mi fe real es responderle en adoración, no por lo que Él hace, no por lo que Él no hizo, no porque suene bonito, no porque me sienta bien, no porque esté enfermo, no porque no pueda cantar. No, fe real es responderle a Dios por el simple hecho de ser Dios. Fe real es tener la seguridad de la obra de Cristo en la cruz, y esa obra es suficiente para mi salvación. Esa obra es la redentora en la cruz del Calvario, es suficiente para salvar mi alma del infierno. Fe real es obedecer aun cuando no entendemos y permanecer aun cuando no sentimos. ¿Está escuchando, iglesia? Fe real es obedecer cuando no entiendo, cuando no sé qué paso dar, simplemente obedecer. Esa es la fe real. Fe real me habla de permanecer firme, constante, aun cuando no siento nada. Aun cuando no siento. ¿Por qué? Porque la fe real no se basa en sentimientos, no se basa en emociones, no se basa en mi estado de ánimo, no se basa en lo que alguien más hizo por mí, no se basa ni siquiera en cómo amanecí hoy. Fe real se trata de que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir en mi lugar, y ahora yo le correspondo en adoración, en servicio y en entrega total para el único digno de gloria. Ese es fe real, no una fe de domingo, no una fe de varios días, es una fe, no una fe de una semana. Muchos religiosos simplemente celebran Semana Santa y ya después se olvidan de Dios, porque fe real no es una semana, fe real es todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y hay una carta en el Nuevo Testamento que habla sobre los fundamentos de la fe, sobre los fundamentos de una fe real, y es Primera de Juan. Y quiero que hoy vayas a tu Biblia y separes Primera de Juan y apártalo y vamos a ver esta carta. El apóstol Juan en su primera carta escribe a un grupo de iglesias ubicadas en la provincia romana, es decir, en Asia Menor, lo que hoy sería como Turquía. Ahí mismo está fundado, está escribiendo Juan. Estamos hablando de Juan, el discípulo amado, un discípulo de Jesús. Y mira lo que escribe Juan en su carta en 1 de Juan 5:13, en la NTV, 1 de Juan 5:13. Y este es el propio de Jesús. Decían que Jesús no vino realmente en carne. Número 2, ellos creían tener un conocimiento superior a los demás, ¿sí? Creían tener una revelación especial, de tal manera que estas personas se levantaban y decían: Dios me habló, Dios me dijo que te dijera, ¿no? Y ellos se creían con un conocimiento superior. Y número 3, estas personas les faltaba amor por la comunidad, amor genuino. Aunque hablaban de Dios, no amaban a la iglesia. ¿Sí? Yo no sé si tú has escuchado eso. No, pues yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia, ¿no? No, pues yo sigo a Dios, pero no a la iglesia. Esto es imposible, iglesia. No puede ser una realidad. Porque no puedes amar a Dios si aborreces a tu prójimo. No puedes amar a Dios si odias al que está al lado de ti. Diría ahí alguien por ahí: no puedes adorar al que está sentado en el trono odiando al que está sentado a tu lado. No se puede. No puedes hacer eso. Y estas personas estaban causando mucha confusión en las iglesias de Asia Menor. Causaban disturbios, haciendo dudar y caer
a mucha gente, haciendo dudar y caer a muchos en su fe. Y Juan habla de ellos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan 2, 19. Mira cómo se refiere Juan a estas personas. ¿Sí? Es decir, un grupo se estaba levantando en medio de la iglesia, en rebeldía, ya no tenían comunión con la gente, ya no habían abandonado su fe, aborrecían, venían a la iglesia así como que, ay, pues bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No? Así, no convivían con la gente, ¿no? Y mira lo que dice Juan, 1 Juan 2:19. Esas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Juan está refiriéndose a ellos como estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso el propósito de Juan era fortalecer la fe de estas iglesias para que pudieran vivir una fe auténtica, una fe real y verdadera. ¿Sí? Una fe real. Ahora, quisiera que me acompañaras a Primera de Juan y vamos a estar estudiando esta primera carta de Juan durante varios meses y vamos a estar estudiándola verso a verso. Así que prepara tu libreta, prepara tu Biblia, subraya tu Biblia, empieza a memorizar lo que hay en la Escritura para ti. ¿Quién es el autor de esta carta? El autor de esta carta, aunque la carta como tal no nos dice quién es realmente el autor, todos coinciden que es Juan, ¿sí? Todos coinciden que Juan, quien escribe por su estilo y similitud con el Evangelio de Juan. Ahora, ¿quién era Juan? Porque hay varios Juanes, ¿verdad? En la Biblia. Y Juan, estamos hablando, se autodenomina como el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba. Y se le conoce como el apóstol del amor, ¿sí? Este es Juan. Fue testigo ocular de todos los milagros de Jesús. Él fue el único que permaneció al pie de la cruz cuando Jesús estaba muriendo. Y Jesús declara, hey, ahí tu madre, ahí tu hijo. Y esas declaraciones se estaba refiriendo a Juan. Juan estaba ahí. Y fue el autor fue de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Pero también fue el autor de Apocalipsis. A esta literatura se le conoce como literatura juánica, literatura que escribió Juan, el discípulo. Ahora, Juan era ya anciano. Estamos aquí viendo a Juan ya anciano, ya en sus últimos días, y posiblemente era el único que estaba vivo en ese entonces. Era el único que estaba vivo, sobreviviente en aquella época, y todavía no había sido deportado a la isla de Patmos, donde escribiría Apocalipsis. Entonces estamos viendo a Juan ya anciano. La primera carta de Juan se escribió alrededor del 85 al 90 después de Cristo. Habían pasado, digamos, 60 años después de la muerte de Cristo, ¿sí? Más o menos. Entonces había pasado esa cantidad de tal manera que se escribe en el 85 al 90 después de Cristo. Es decir, esta fecha coincide con el Evangelio de San Juan también. Se escribe casi al mismo tiempo. Y Juan utiliza un recurso literario muy común en aquel entonces, característico del pensamiento hebreo, que se le conoce como la amplificación. Escucha, iglesia, estamos dando doctrina, que tú empieces a ver un poco más allá de la palabra, que puedas profundizar. Esta palabra, este estilo literario de escritura, se le conoce como amplificación. Es la idea de tomar 2 o 3 temas principales y darles vuelta a la carta. Y hablan de esos temas una y otra vez siempre. Hablan de ese tema siempre, le dan vueltas a esos temas principales. ¿Y cuáles eran los temas principales? ¿O cuáles son los temas principales de Primera de Juan? Ahí te va. Es vida, amor y verdad. Sobre estos 3 temas, vida, amor y verdad, Juan está empezando a escribir esta amplificación. Me va a hablar de vida, me va a hablar de amor, me va a hablar de verdad. Y puede sonar repetitivo, pero tú y yo lo vamos a estudiar en esta hora. Ahora, también Juan usa muchos contrastes.
Usa muchos contrastes, es decir, dice luz y tinieblas, por ejemplo. Verdad y mentira, amor y odio. Empieza a usar muchos contrastes. Ahora, ¿cuál es la estructura de Juan? Esta carta es también considerada como un sermón de Juan. Es un sermón con un prólogo, una introducción, un cuerpo y una conclusión. Es decir, mira lo que dice 1 de Juan 1, del 1 al 4. Y me gustaría que fueras a tu Biblia, 1 de Juan 1, del 1 al 4. Vamos a leer en NBI. NBI. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Sí? Es decir, Juan dice, este mensaje es acerca de la palabra de vida. Esta vida se manifestó en Cristo Jesús. Y nosotros, dice Juan, nosotros los apóstoles lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado, lo hemos contemplado. Como un testigo ocular. Después Juan divide esta carta, este sermón, en dos partes importantes. Y en tu Biblia te vas a encontrar con esta frase: este mensaje. Y este mensaje dice, en primer lugar, dice Juan, este mensaje es que Dios es luz. ¿Sí? Te estoy dando las generalidades de 1 de Juan, iglesia. En segundo, la segunda cosa que dice Juan es, este mensaje es Dios es amor. Entonces, sobre estos dos temas principales, Juan empieza a escribir diciendo que Dios es luz y diciendo que Dios es amor. Y podemos resumir la carta de 1 de Juan de esta manera: prólogo, Dios es luz, Dios es amor, y en conclusión. Entonces, iglesia, concluye Juan con un resumen, nuevamente diciendo, este mensaje. ¿Cuál mensaje? Sobre Jesús, sobre Cristo que redimió al mundo entero. De hecho, lo que Juan está haciendo en 1 de Juan es muy similar a lo que escribió en su evangelio. Si tú puedes empezar a leer 1 de Juan capítulo 1, te vas a dar cuenta que es lo mismo que San Juan 1. ¿Sí? Es lo mismo. Juan está literalmente resumiendo su carta, su evangelio en 1 de Juan. Y después de la resurrección, la pregunta es, ¿por qué estudiar 1 de Juan? ¿Por qué nos podemos adentrar a 1 de Juan? Porque después de la resurrección, lo que Dios espera de nosotros, iglesia, es que nuestra fe nos lleve a vivir la vida que Él quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a esto? A decir, yo ya no quiero vivir una fe religiosa. Yo ya no quiero vivir una fe artificial. Yo ya no quiero vivir una fe de domingo. Quiero una fe real en mi vida. Una fe sincera, una fe auténtica. ¿Por qué? Porque una iglesia que vive una fe real es una iglesia que avance hacia la madurez espiritual, iglesia. Y si no vivimos una fe real, déjame decirte que nos vamos a quedar todo el tiempo aquí sin ir a alcanzar a los perdidos, sin ir a ser discípulos y siempre viéndonos la nuca, ¿no? Siempre viéndonos, parándonos, sentándonos, parándonos, aplaudiendo, alabando. Y sabes que si tú no vives una fe real, lo único que vas a hacer es calentar una silla. Calentar una silla mucho tiempo. Ahora, es por eso que hoy vamos a empezar a estudiar esta carta tan maravillosa que va a fortalecer tu fe para que vivas una vida cristiana real. Una vida cristiana real a través de una fe real.
una fe real. Así que acompáñame a 1 de Juan 1. ¿Cuántos están listos para esta aventura, iglesia? Vamos a estudiarlo. Yo te invito a hacer algo. Te voy a invitar a que te traigas tu Biblia, tráete tus colores, tus pinceles, lo que tú quieras, y empieza a subrayar lo más importante para ti. Si tú no has leído un libro completo en tu Biblia, este es el momento para poder estudiarlo juntos, para poder aplicarlo a nuestra vida. Y te voy a decir algo. Quiero que tú puedas hacer este ejercicio. En tu casa, leer toda la carta de 1 de Juan y vas a empezar a subrayar donde diga amor, verdad, vida. O poder subrayarlo por ahí o ponerle alguna nota. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Primero detectar dónde está verdad, dónde está amor y dónde está vida. En tu Biblia. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. El título de este mensaje es La palabra de vida. La palabra de vida. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a estar estudiando la Reina Valera. Vamos a estar estudiando esta primer traducción, digamos, que tiene años de investigación, de historia, y vamos a estudiarla, la Reina Valera, y de ahí vamos a partir. Amén. Muy bien, 1 de Juan 1, capítulo 1 y 2, dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan inicia su primer carta a la iglesia con una frase: lo que era desde el principio. Esa misma forma inicia su evangelio, San Juan. Mira lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice San Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que está haciendo Juan simplemente es resumir su evangelio en una carta y nos está diciendo: este verbo, esta palabra se trata no de algo, se trata de alguien. ¿Sí? La palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra. Es decir, el pensamiento hebreo tenía una connotación diferente de esta palabra y relacionaban el verbo con una manera de decirle a Dios. Entonces, el pensamiento judío hebreo, al momento de decir verbo, ellos se están refiriendo también a Dios mismo. La pregunta que Juan quiere que sus lectores se hagan es la siguiente: ¿acaso Dios se puede tocar? ¿Acaso Dios, el Dios del universo, el Dios eterno, el Dios grande y temible, el alfa y omega, acaso este Dios se puede palpar? Esto era una blasfemia, iglesia. Juan quiere recalcar la naturaleza de Cristo Jesús, una naturaleza dual, una naturaleza que viene de Dios, totalmente Dios y totalmente hombre. Y Juan es testigo ocular, y Juan dice: yo lo he visto, yo lo he oído, yo lo he tocado. Por eso cuando Juan declara: el verbo se hizo carne, el verbo habitó con nosotros, lo que está queriendo decir: el Dios altísimo del cielo, del universo, decidió encarnarse en un humilde ser humano para estar cerca de mí, para estar cerca y relacionarse conmigo. Esta es la primera verdad que Juan expone, iglesia: que el verbo de vida se pudo oír, se pudo ver, se pudo contemplar y se pudo palpar. Es decir, que Dios fue una persona, y esa persona es Jesús. Que Dios es Jesús. Esta es una verdad irrefutable. Para que tú puedas avanzar a una fe real, tú tienes que declarar que Jesucristo, aparte que es el Señor y Dios Todopoderoso, es Dios. Que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque si no creemos esta verdad básica, no tendremos la fe real y suficiente para confiarle nuestro destino eterno al verdadero Dios real, al verdadero
verbo de vida. Esta verdad es el fundamento de nuestra fe, iglesia. Que Jesucristo es Dios en esencia. Que Jesucristo es Dios. Que Dios decidió tomar forma de hombre para estar entre nosotros. Yo no sé si tú te imaginas, si tu mente finita alcanza a magnificar lo que Dios está haciendo. El Dios magnífico, enorme, grande y poderoso está tomando forma mortal, forma finita. El Dios infinito está tomando forma finita, vulnerable, que se enferma, que se lastima, que muere. Por eso mira lo que dice Colosenses capítulo 1:15, porque también esta parte nos recuerda cómo empieza esta carta en el principio. También nos recuerda algo, ¿verdad? ¿A dónde? Nos trasladamos hasta Génesis 1. En el principio, ¿quién? Dios creó los cielos y la tierra. Lo que está queriendo decir Juan es que el verbo estaba en el principio, antes de todas las cosas, antes de que todo fuera creado, el verbo de vida ya estaba ahí. ¿Por qué Juan hace un eco de Génesis 1? Porque quiere exponer que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor y que Él era desde el principio de los tiempos, que el verbo de vida ya existía. Mira lo que dice Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Mira lo que dice, Él ya existía antes de todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que está diciendo Juan es que ese verbo de vida ya existía desde el principio, desde la eternidad pasada, como sosteniendo su fundamento de que Cristo es Dios, de que Jesús es Dios. ¿Por qué era tan importante para Juan y para nosotros entender esta verdad, iglesia? ¿Por qué es tan importante? Déjame decirte por qué. Porque todas las religiones se trata del hombre tratar de alcanzar a Dios. Todas las religiones se trata del hombre tratar de alcanzarlo, tratar de agradarle, tratar de ser algo y acercarme un poquito a Dios. Pero ¿sabes qué? Todas las religiones es lo contrario. En todas las religiones es el hombre buscando a Dios, el hombre tratando de alcanzar a Dios. Personas que se esfuerzan haciendo sacrificios para estar más cerca de Dios. Personas que se autoflagelan para estar más cerca de Él. Personas que piensan que por cumplir rituales ya se están acercando a Dios. Incluso contigo, iglesia. Personas que creen que con venir los domingos es suficiente. Personas que creen que con alabar a Dios y llorar es suficiente. Y lo que Juan está diciendo, este verbo de vida es el que existe desde la eternidad pasada. Y Juan nos dice, este es el mensaje. De esto trata el evangelio, de que Dios no se trata, de que el evangelio no trata de yo tratar de alcanzar a Dios, se trata de que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El evangelio no consiste en yo tratar de acercarme a Dios, yo tratar de acercarme a Él para ser salvo. El evangelio consiste en que Dios tuvo que acercarse a mí para salvarme. ¿Entiendes esto? Todas las demás religiones están tratando de alcanzar a Dios, de buscar a Dios por su propia fuerza. Nosotros creemos esto, iglesia, que Dios descendió del cielo, tomó forma de hombre, fue al pretorio, fue a la cruz y murió por ti. Juan tuvo que fortalecer este fundamento.
Juan tuvo que fortalecer un fundamento de fe real por las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia. Y mira lo que dice Juan en San Juan capítulo 1 verso 14. San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo hecho carne. La diferencia de todos los demás dioses que tú y yo escuchamos y que tú y yo oímos de repente, es que Dios se encarnó, es que Dios habitó entre nosotros. Yo no conozco que Buda haya hecho lo mismo. Yo no conozco que Artemisa haya hecho lo mismo. Yo no conozco a ningún Dios que haya hecho lo mismo que el Dios Todopoderoso, que vino y habitó entre nosotros. Ese es el mensaje, iglesia. Para que tú vivas una fe real, tienes que creer que Cristo es Dios y vino y habitó y encarnó y murió por ti para darte vida eterna. Mira lo que dice el versículo 2 de Juan 1, de 1 de Juan 1. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, ¿en dónde? Con el Padre, y se nos manifestó. Es decir, había un propósito en la encarnación de Dios: anunciar vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. ¿En quién se manifestó, iglesia? En Cristo. Esta vida está en el Hijo. La vida eterna está en Cristo. No hay nada fuera de Él, más que en Él encontramos vida, salvación y abundancia. Vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna está en el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. El ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes a qué se refiere abundancia? A vida eterna. A vida eterna en Cristo Jesús. Vida en abundancia no quiere decir una vida materialista, una vida llena de cosas materiales, de un carro bonito, de una casa bonita, de una familia bonita, de un buen trabajo, de tu iPhone, de tu Apple Watch, de tus iPods, lo que sea. No quiere decir vida abundante, no quiere decir eso. Vida abundante quiere decir vida eterna. Que esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. La vida eterna que está en Cristo Jesús. Y me dice Juan, esta vida no estaba en Cristo, pero Dios se reveló en Cristo Jesús, y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora tenemos vida en abundancia. La vida eterna está en el Hijo de Dios. Los cristianos de estas iglesias estaban perdiendo estas verdades de una fe real. Estaban perdiendo estas dos verdades: que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que el Dios eterno tuvo la iniciativa de buscarme, que Dios manifestó la vida eterna en Cristo, no en ningún otro nombre sino en Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo Jesús. Cristo es el puente a Dios el Padre. Cristo es el puente hacia el camino eterno, que es la vida en Cristo Jesús, y esa vida me lleva a estar con el Padre. ¿Cuál es el fin de reconocer estas dos verdades absolutas, iglesia? Versículo 3. ¿Cuál es el fin de conocer estas dos verdades? Que Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que Dios manifestó la vida eterna en Cristo. Estas dos verdades son fundamentales para ti. ¿Cuál es el fin de reconocerlas? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído. Otra vez Juan repite lo mismo. Eso os anunciamos. ¿Qué anunciaste, Juan? Para que también vosotros tengan comunión
con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay un comentario de David Guyish que dice lo siguiente: el propósito de la declaración de Juan acerca de este verbo de vida eternamente existente, físicamente presente, quien es Dios, pero es una persona distinta del Padre, es traer a sus lectores a comunión, tanto con el pueblo de Dios como con Dios mismo. El propósito de yo reconocer que Dios se hizo carne y que Dios me da vida eterna son una cosa: comunión horizontal y comunión vertical. Comunión con mi prójimo y comunión con Dios Padre. El propósito de la declaración de Juan es traer, número 1, comunión con la iglesia. Y número 2, comunión con Dios. La idea de la comunión es una de las ideas más importantes en esta carta de Juan. Es la palabra griega koinonia. ¿Has escuchado esta palabra? Probablemente sí, algunos no. La palabra griega koinonia me habla de un compartir, de compartir una comunión, un vínculo común, una vida común. Habla de una relación de vivir, respirar, compartir amor con otra persona. Eso es koinonia, compartir amor. La comunión es entonces compartir amor con otra persona. La intención de Juan es que la iglesia vuelva a ser una, que a través de una fe real puedan tener todas las cosas en común. Como la iglesia primitiva. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es koinonia, tener algo en común. Y el amor hacia el Padre, entonces, iglesia, el amor hacia el Padre se refleja en amor hacia el prójimo. Yo no puedo amar a Dios y no amar a mi hermano. Yo no puedo amar al Padre y no amar su iglesia. No, es imposible, no se puede. Quizá puedas pensar, ¿por qué primero la comunión con el pueblo de Dios? Juan dice, para que tengan comunión con nosotros. Y lo dice, para que tengan comunión con el Padre. Quizá puedas pensar, ¿por qué primero la comunión con el pueblo de Dios? Pero así es como las personas llegan a experimentar una relación con Dios. Primero encuentran a Dios, escúchame, primero encuentran a Dios a través de las relaciones de la iglesia. Una persona que viene por primera vez se topa con un cuerpo unido, con una iglesia unida, con una iglesia generosa, una iglesia amante, ¿no? Con amor, en koinonía. Una persona que venga dice, aquí está Dios. Aquí está Dios. Ojo. Yo no sé, iglesia, te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que aquí está Dios? ¿Tú crees que a través de nuestra koinonía, que a través de nuestra comunión, gente de afuera puede decir, ahí se nota que está Dios? Ahí se nota que está Dios. Yo puedo ver que ahí está Dios. Porque el propósito de Juan es, ok, creemos estas dos verdades, pero esto se refleja en mi comunión con otros y mi comunión con el Padre. En segundo lugar, la idea de Juan es que tengan comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y realmente, iglesia, el día de hoy, esto es el mensaje para ti. Yo no sé si el día de hoy has estado abandonando la fe y a pesar de todas las circunstancias de la vida y tú no entiendes por qué suceden y por qué te pasa lo peor a ti, estás viviendo una fe artificial. Estás viviendo una fe irreal, una fe utópica que no existe.
Una fe que está en tus pensamientos, una fe que se acobarda frente a la prueba. Una fe que no aguanta y no resiste la prueba que Dios ha puesto en tu vida. Y ahora estás de fracaso en fracaso y no hay ningún aliado en tu vida porque estás viviendo una fe artificial. Una fe que el viento se la lleva, como esta iglesia. Juan está desesperado por compartir en estas iglesias estas verdades y le está diciendo: hey, vivan una fe real, vivan una fe genuina, sincera, auténtica. Basta de los estereotipos, basta de los filtros, basta de las apariencias. Quiero que vivas una fe real, una fe puesta en Cristo Jesús y no en tu esfuerzo, y no en lo que tú hagas, y no en tus obras, sino una fe puesta en la obra redentora de Cristo Jesús. Esa obra, amén. Esa obra, iglesia, es aquella que te va a salvar. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es tu fe. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Jesús hoy no solamente puede ser tu Salvador, Él también el día de hoy puede ser tu amigo, para que vivas una fe real junto con Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado de la comunión? Juan termina su introducción, su prólogo de esta manera, versículo 4. Juan termina así la introducción solamente, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El resultado de tener una comunión con Dios y el resultado de tener una comunión con su iglesia, ¿sabes qué es? Gozo, alegría. Gozo. Dice un comentarista: este gozo es un sentido permanente de optimismo y alegría. Escucha con atención. Este gozo es un sentido permanente de optimismo y alegría. Permanente. Tu gozo no varía de tus circunstancias. El gozo no varía de cuán mal te va en la vida, de si tú tienes crisis financiera, si tienes crisis de salud, si algún familiar está enfermo, si has perdido todos tus recursos financieros, has perdido cosas materiales. Dice este comentarista: este gozo no depende de las circunstancias, depende de una comunión con el Padre y comunión con su iglesia. Dice, en contraposición a la felicidad. Felicidad que es en un sentido el optimismo y alegría basado en las circunstancias. ¿Eres feliz porque te pagaron de más? ¿Eres feliz porque recibiste un dinero extra? ¿Eres feliz porque te compraste tu casa, porque te compraste tu carro, porque te va bien en la vida? Eres feliz, pero ¿sabes qué? Eso no es gozo. Gozo es una felicidad permanente. Eso es gozo. Felicidad es felicidad instantánea, es momentánea. Por eso, iglesia, esto termina en comunión con Dios Padre, con su iglesia, y termina en gozo para nosotros. Así que en esta hora me gustaría que te pongas de pie. Si me ayudan con las luces, por favor, y si pasa la alabanza. Y esta es la conclusión, iglesia. Juan no está presentando una idea filosófica, está presentando a una persona la palabra de vida, el verbo de vida. El evangelio no es un concepto abstracto, es Cristo mismo, visto, oído y palpado. La fe cristiana no descansa en sentimientos
ni en filosofías humanas, sino en una realidad histórica, que Jesús vino, vivió, murió y resucitó para darte vida y vida en abundancia, vida eterna en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Esa es la vida eterna. Y el propósito de ese anuncio es claro: comunión y gozo. Comunión vertical con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y comunión horizontal entre los creyentes. Por eso tú necesitas la iglesia, tú necesitas a la iglesia. No puedes vivir, si tú amas a Dios, no puedes vivir desconectado de la iglesia. Si tú amas a Dios, no puedes vivir desconectado de tu prójimo. Si tú amas a Dios, no puedes vivir enojado con tu prójimo. En pocas palabras, iglesia, una fe real está centrada en Cristo, produce comunión genuina y genera un gozo verdadero. Esa es la fe real, solamente de la introducción. Así que en esta hora quisiera que tú pudieras considerar estas cosas. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana el día de hoy? ¿Con una fe artificial o con una fe real? Si estás viviendo con una fe artificial, déjame decirte algo. Quiero darte 4 cosas finales. Número 1, examina el fundamento de tu fe. Tu fe está basada en experiencias, es decir, en emociones, en tradición. Si tú saliendo de aquí dices, no, hoy tocaron bien feo los de la alabanza, no, hoy no me gustó el culto, hoy no estuvo punch, ¿verdad? Hoy no me llené. Esa palabra está de moda, ¿no? Hoy no me llené. Déjame decirte que estás viviendo una fe artificial, una fe irreal, porque tu fe está basada en una experiencia, en una emoción. Si lloras, es de Dios; si no lloras, es de Dios, ¿verdad? Pocas palabras. Y esto, no, yo no lloré, pues como que le faltó el Espíritu Santo. No, estás viviendo una vida, una fe artificial. Examina el fundamento de tu fe. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En emoción o en Cristo Jesús? Número 2, vive en comunión. No te aísles de la iglesia. Vive en coinonía. El cristianismo no es individualista. Si alguien dice tener comunión con Dios, pero vive desconectado de la iglesia, hay una incoherencia ahí. Porque la fe real te empuja a caminar con otros, a abrir tu vida, a rendir cuentas. Eso es una fe real. Amar a tu iglesia, amar a la gente. Número 3, recuerda que el gozo es el resultado, no la meta. No es una meta, es el resultado. ¿De qué? De vivir en comunión con Dios. Porque muchos buscan gozo sin Cristo. Pero Juan dice, el gozo viene como consecuencia de la comunión con Dios, de la comunión con su Hijo. Deja de perseguir emociones, iglesia. Deja de perseguir momentos. Deja de perseguir atmósferas. La atmósfera espiritual está como fuego. Deja de perseguir experiencias y empieza a perseguir a Cristo Jesús. Y número 4, proclama lo que has visto y oído. Juan anuncia lo que ha experimentado. Una y otra vez dice, hemos visto, hemos oído, hemos palpado. Una fe real no se queda callada. Saliendo de aquí lo comparte con alguien más y le dice, oye, ¿sabes qué? Hay un mensaje para ti, que tienes vida y tienes vida eterna en abundancia en Cristo Jesús. Esa es una fe real. No necesitas saberlo todo, pero sí necesitas compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios ha sido bueno contigo, iglesia? ¿Por qué no lo compartimos con otros? Así que, ¿qué te parece en esta hora? Podemos cerrar y decirle al Señor, Señor,
produce en mí una fe real.